Hola chicos, ¿cómo les va? Bien, estábamos pensando en el temor de Jehová. ¿Qué es el temor de Jehová? Bien, quiero quitarle unos minutitos sobre qué es el temor de Jehová. Bien. ¿Existe algo de miedo en el temor? Porque vieron que hablamos de definiciones de temor, pero no mencionamos al miedo. Respeto, reverencia. Vamos a ver. Sobre eso quería yo pensar un poquito, ¿no? ¿Qué es el miedo? Es una sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real. Es cuando nos asustamos, por ejemplo, ¿no? O desconfianza de lo que pueda pasar. Es cuando tenemos miedo de que nos vaya mal en un examen, por ejemplo. ¿Y qué es el temor? En el grupo, Lucas decía que él lo definía como obediencia, Waldo como reconocimiento de Dios y Agustín ser conscientes de su presencia, ¿no? Re lindas las definiciones, las tres. Y por supuesto que tiene que ver, miren, Eclesiastés relaciona el temor a Dios con guardar sus mandamientos. Evidentemente que temer a Dios tiene que ver con la obediencia. En la historia de Daniel, vemos cuando Darío se arrimó y vio que los leones no le habían hecho nada a Daniel, reconoció a Dios y entonces dictaminó esto, que en todo el dominio de su reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Así que evidentemente que sí, reconocerlo tiene que ver con el temor a Dios. Y dice el Salmo 33:8, teman delante de él todos los habitantes del mundo. O sea que delante de la presencia de Dios todos deben temer. Ahora, ¿incluye esto el miedo o no? ¿No? Mírense, fíjense qué sintieron ellos. En Génesis 3 lo encontramos a Adán. Cuando Adán desobedeció a Dios, dice que escuchó la voz de Dios en el huerto y tuvo miedo. Se escondió, tuvo miedo. Moisés, cuando vio la zarza, se arrimó y cuando desde la zarza Dios le habló y él entendió que era la presencia de Dios, tuvo miedo. Tapó su rostro porque tuvo miedo. El salmista dice en el Salmo 119, 120, que dice, mi carne se ha estremecido por temor de ti y de tus juicios tengo miedo. Tenía miedo frente a los juicios de Dios por su carne, ¿no? Por su debilidad. Y cuando vamos a Lucas 7, 13 al 16 encontramos la historia del hijo de la viuda, que el Señor resucita. Cuando todos vieron que el Señor Jesús resucitaba al hijo de la viuda, tuvieron miedo y glorificaron a Dios. Tuvieron miedo, ¿eh? ¿Por qué tuvieron miedo? Bueno, Adán simple, había desobedecido la voz de Dios. Cuando escuchó la voz de Dios tuvo miedo. Moisés, ¿por qué? Porque fue consciente de la presencia de Dios y de su indignidad frente a Dios. El salmista, por su carne, dice, mi carne se estremece ante tu justicia. Ante la justicia de Dios, nuestra carne queda expuesta como tan impura frente a la santidad de Dios, ¿verdad? Y los que vieron el milagro de Dios quedaron asombrados, tuvieron miedo. ¿Quién es este que da vida a los muertos? Creo que nosotros, estando en esa situación, también quedaríamos impactados, por lo menos, por no decir con algo de miedo, ¿no? ¿Pero qué debemos sentir nosotros? Miren, ante su palabra dice Jeremías 23, 29, que es fuego, que es martillo que quebranta la piedra. Su palabra, esto habla de juicio, habla de corrección, de justicia de Dios. Mira, si estamos en desobediencia como Adán, ante la palabra de Dios debemos sentir miedo, no tengo duda de eso. El salmista tuvo miedo porque su carne era débil. Mi carne se estremece, tengo miedo de tu juicio, claro, porque nuestra carne pecaminosa y pecadora. Ante la presencia de Dios, como Moisés también, si no lo reconoces como Dios, deberíamos sentir miedo. Y si lo reconocemos como Dios, cuando nos damos cuenta de nuestra indignidad ante Dios, ¿qué deberíamos sentir? Dice Eclesiastés 8:13 que no le irá bien al impío, ni le serán prolongados los días, que son como sombra. ¿Por qué? Porque no teme delante de la presencia de Dios. No tiene en cuenta, no respeta, no siente ni un poquito de miedo, de escozor delante de la presencia de Dios. Y ante sus obras, ¿cómo nos deberíamos sentir? Mirá, dice el Salmo 66:5, venid y ved las obras de Dios, son temibles. Las obras de Dios son temibles, son tremendas.
Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Si estás lejos de Dios, deberías sentir miedo también. Yo creo que sí, ¿no? ¿Existe algo de miedo en el temor? Mira la carita del nene, está asustado. ¿Te acordás lo que era miedo? Esa sensación de susto, esa sensación de que algo malo puede pasar, ¿no? Y mira él. Quizás este niño respeta a su padre, ¿no? Y teme a su padre, pero está confiado, ¿no? Quizás porque le obedece, porque le reconoce, porque es consciente de su presencia, ¿no? No sé si deberíamos quitar este concepto del miedo cuando definimos el temor de Jehová. Pareciera que si le quitamos este concepto tuviéramos más licencia para no obedecer tanto su palabra, para andar por la vida así sin tener en cuenta de la presencia de Dios, sin saber que Él está siempre mirándonos y sin saber que Él es todopoderoso y sus obras son portentosas. Este Dios es el mismo Dios que mandó el diluvio en los días de Noé, que mandó juicio en los días de Sodoma y Gomorra. Es su palabra, es la misma palabra que creó los cielos y la tierra, pero es la misma palabra que es más cortante que espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y es martillo que quebranta la piedra, y es fuego que con su juicio consume. Deberíamos, por lo menos, tener un poquitito así de conciencia de estas cosas, y nos darían, no sé, si estamos desobedeciendo nos daría miedo. Si estamos lejos de Dios, nos daría miedo. No tengo duda de esto. Pero bueno, si estamos cerca de Dios, como decía el salmista, podemos estar confiados. En cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Claro, cuando estamos cerca de Dios, entonces sí, el amor quita el temor, quita el miedo. El amor nos hace sentir seguro en sus brazos, pero estamos en obediencia, estamos en consonancia con su palabra. Estamos cerca de Dios. Así que si por ahí sentís miedo del castigo de Dios, porque nosotros tenemos un concepto de castigo, creemos que está mal, que el castigo es como una reprensión así con enojo, con odio, pero en la Biblia castigo es parte del amor. Dice que Dios al que ama castiga, así como el Padre a su Hijo a quien ama. De igual manera nosotros tenemos que tener este concepto. En la Biblia la disciplina es parte del amor de Dios. Así que si estamos en desobediencia, y yo tendría un poquito de miedo, porque Dios disciplina y Dios nos puede castigar. Si bien no perdemos la salvación, pero Él quiere corregirnos, porque Él nos ama, quiere lo mejor para nosotros. Acerquémonos a Dios. Mientras más cerquita estamos, más se disipa el miedo. Mientras más lejos estamos, empieza a aparecer el miedo. Claro, cuando somos conscientes que lo desobedecimos, como Adán, nos queremos esconder de la presencia de Dios. Cuando estamos olvidados de Dios y sentimos su presencia, sentimos miedo, porque no somos conscientes de su presencia constantemente. Así que temamos a Dios, acerquémonos a Dios, estemos cada vez más cerquita de Él. Se va a disipar el miedo, le vamos a reconocer, como veíamos hace algunos domingos atrás. Él va a hacer un portento, Él está haciendo un portento ahora, porque quiere sacudir nuestros corazones y quiere que dejemos que nuestro temor no sea una religiosidad, sino que nuestro temor sea realmente admirar a Dios. ¿Sentís miedo o tenés temor de Dios? Acércate a Dios. En cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Que Dios te bendiga.